vamos a mostrarles un diagrama de cómo era. Vamos a dejar de compartir temporalmente y vamos a ver si logramos ver este diagrama, porque realmente hasta que usted no tenga la visual de cuál era el problema, no lo va a entender. Vamos a ver, parece que no me quiere abrir, ahora sí me abre. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver el escenario que estaba enfrentando el grupo de emergencia. Este es el diagrama que presentaron. Este es el diagrama que presentaron para que nosotros tuviéramos cuenta de qué fue lo que pasó con la niña. La niña cayó. Este era un pozo dice que de 8 pulgadas. No sé, está bastante chiquito, pero ella tenía 18 meses. Y ella cae aquí y queda atrapada con un pie hacia arriba y un pie hacia abajo. Y déjenme, 8, no, ahí dice 8 inches es pulgadas. 8 inches. Dice de ancho. No, sí, estoy hablando de ancho, sí. Sí. Así que la niña ha caído aquí y ella está atrapada y estuvo atrapada por 58 horas y media. Estamos hablando de que casi que 5 días, porque 60 horas hubieran sido 5 días. Y ella no ha comido, no ha tomado agua, es una bebé y está atrapada aquí. Y no había manera, o sea, si usted empezaba a tratar de hacer algo aquí, iba a empeorar la situación de la niña. Así que, ¿qué hicieron los rescatistas? Hicieron otra abertura aquí más amplia para entonces poder entrar ellos y tratar de rescatar a la niña, pero la posición en que estaba la niña, con esa pierna trabada acá y una pierna arriba, impedía que ellos la jalaran. Y también se corrían el clásico de que si la movían mucho, ella podía seguir bajando. Así que lo que hicieron fue poner un globo para que la niña no siguiera bajando y que de alguna manera ellos pudieran sacarla. Lo que hicieron fue ponerle una especie de gelatina. La embarraron de gelatina aquí en la piernita y trataron de hacer lo mejor que pudieron, embarrándola de gelatina los brazos, lo que pudiesen llegar ellos con las manos, los brazos, los pies, cosa de que al momento que ellos la jalaran, ella no se raspara con la tierra y las piedras que habían allí. Ellos anticipaban que por el hecho de que ella tuviese una pierna arriba y una pierna abajo, que probablemente iba a perder una de sus extremidades. Así que finalmente lograron jalarla, ponerla en una tablilla, le pusieron un tape para que no se pudiera mover, no se cayera, y la subieron. De eso fue el rescate. Eso tomó 58 horas y media. Y esa pobre niña estaba que ella no sabía qué era lo que le estaba pasando. Así que ahora regresamos a la presentación para que usted vea en qué quedó esta historia. Y es una historia de esas que, wow, no se queda que, wow. Ay, ¿por dónde era que andaba yo? Yo creo que estaba aquí. Muy bien. Sí, estábamos aquí. Así que vamos a la siguiente slide. Muy bien. Así que finalmente, después de 58 horas y media después de la caída, la audiencia mundial vio cómo Jessica era liberada. Aquí la sacaron del pozo que la había retenido por más de 2 días. La foto ganadora
del premio Pulitzer del fotógrafo Scott Shaw capturó ese momento que un cable de rescate pasa por en medio de los rostros angustiados de los rescatistas de Jessica, que miran el bulto vendado en el centro del drama. Y aquí está la bebé Jessica. Interesante, aquí la lleva un paramédico. Miren toda la gelatina que le pusieron para que no se raspara. ¿Y saben qué? Esta es la niña Jessica. Ahora, 30 años después, está casada. Creo que el nombre ahora es Jessica Hernández, y aquí están sus dos hijos. Y cuando la entrevistaron, la revista Newsweek la entrevistó, ella dice que ella no se acuerda absolutamente nada de lo que pasó allí. No se acuerda. Que si no es por los videos y las fotos y todo lo demás, ella no lo recordaría. Así que, saben, no hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos: los esfuerzos de Dios por redimir la humanidad. Así que el dramatismo de la historia aumenta al saber que tú y yo no somos meros espectadores del rescate de otra persona. Somos testigos. Somos los rescatados. Somos testigos de nuestro propio rescate. Increíble, pero así es. Así que vamos a ver cómo Dios nos rescató a nosotros. El verdadero plan de rescate. Y la Biblia presenta el mejor plan de rescate que haya ocurrido en la historia de la humanidad. ¡Wow! Así que mientras que Pablo en Efesios 1 destaca el plan general de salvación de Dios en Cristo a nivel universal, o sea, a nivel macro, en el capítulo 2, Pablo ahora va a explicar con más detalle la forma en que Dios realiza su obra de rescate, su obra de salvación a nivel individual. Y me llama la atención ese plan de rescate, porque en los versículos que vamos a leer, vamos a ver retratado lo que Pablo vivió en su propio plan de rescate. ¿Sí? Lo vamos a ver retratado. Así que cuando los seres humanos abandonaron el jardín del Edén, y déjenme volver a poner mi cursorcito aquí. Exacto. Cuando los seres humanos abandonaron el jardín del Edén, entraron en una condición que Pablo denomina muertos en delitos y pecados. Y siempre que leo esto me acuerdo del sermón de mi esposo con esto, de que hay personas que piensan que nunca han estado en esta condición. Muertos en delitos y pecados. Pensamos que de repente el estar muertos en delitos y pecados es para aquellos que han ido que están privados de libertad, que han cometido los delitos más oscuros, más desastrosos que uno puede imaginar. Y no nos damos cuenta de que el simple hecho de haber pecado, o sea, el vivir separados de Dios, de una vez entramos en esta condición de muertos en delitos y pecados. En esta condición, los seres humanos estamos muertos. ¿Y por qué estamos muertos? Estamos muertos en nuestros pecados en el sentido de estar controlados tanto por fuerzas internas como nuestras tendencias pecaminosas, como por fuerzas externas, que son los ataques de Satanás a través del mundo.
Así que el hecho de estar muertos en pecados no tiene necesariamente que ver que yo haya cometido un asesinato o viva en fornicación, en adulterio, que yo mienta, que yo robe. Eso es consecuencia de vivir separado de Dios. Pecar es vivir separado de Dios. Pecar es vivir separado de la fuente de vida. Si yo estoy viviendo separada de la fuente de vida, estoy muerta en delitos y pecados. Vamos a leerlo un poquito más en detalle. Los seres humanos estamos en una condición que no pueden esperar una vida con Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de ira, según Efesios 2:3. Y Pablo lo dice por sí mismo, dice, entre los cuales también todos nosotros, se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí está la naturaleza carnal tomando preeminencia, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros no podemos estar señalando a las personas que viven sin Cristo, porque nosotros en un tiempo estábamos igual. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y la única esperanza para nosotros es resucitar, ascender y ser exaltados con Cristo. Para ello, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos haga ver. Y eso, el Espíritu Santo nos lleva a vivir situaciones y tiempos difíciles, tiempos de prueba, para que nos demos cuenta de que nuestro yo es el que nos aleja de nuestro Padre Celestial. Sí, nuestro yo. Totalmente. Y cuando te das cuenta de que eres tú la barrera entre Dios y tú, entonces el Espíritu Santo te lleva a la convicción de que es necesario que brindas tu vida a Jesús. Y el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a rendirte por completamente a Él. Y cuando llegas a ese proceso, el Espíritu Santo te invita a que le cedas tu voluntad a Dios. Cuando eso pasa, entonces, como dice Pablo, tu yo es crucificado. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Mueres al pecado. Y cuando mueres, cuando vas y entregas tu vida al Señor, el Espíritu Santo te va a llevar a que desees tener una nueva vida. Que la vida de pecado que llevabas antes ya no la quieras tener más. Y el Espíritu Santo se encarga de llevarte a reconocer que es necesario nacer de nuevo, pero hay que sepultar la vida antigua. Y eso se hace al momento del bautismo por inmersión. Por eso es tan importante bautizarse como Jesús se bautizó, por inmersión. Sepultas tu antigua vida de pecado y cuando sales del agua, sales como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el proceso por medio del cual el Padre nos rescata. Morimos, somos sepultados con Cristo, resucitamos como una nueva persona en Cristo y luego el Espíritu Santo nos exalta y nos lleva a estar sentados con Cristo en su trono. Qué proceso, qué forma de rescatarnos. Increíble, pero esta es para que vean la introducción del proceso que Dios utiliza para rescatarnos. Durante la semana vamos a ver cada una de estas fases en detalle. Así que no podemos resucitar, ascender y exaltarnos a nosotros mismos. Eso es algo que no se puede.
Por eso Pablo insiste en que somos salvos por gracia. Es totalmente una obra, iniciativa, amor, misericordia y poder de Dios. Recuerden lo que les estaba diciendo, que nosotros no comprendemos a cabalidad el amor, la misericordia de Dios con nosotros. Para Pablo esta obra es el fundamento del evangelio. Pero Pablo se apresura inmediatamente a añadir que somos salvos por fe. Si tú no crees en el plan de rescate que Dios ha provisto para nosotros, ¿qué se puede hacer? Es como aquel que se está ahogando en el medio del mar. El rescatista va y tú empiezas a pelear con el rescatista y empiezas a darle de manotazos. Y como me dice mi esposo, que es rescatista, a veces tiene que noquear a la persona que quiere salvar para poderla salvar, porque no se deja. De tantos manotazos que está dando, puede hasta golpear al rescatista y noquearlo y se mueren los dos. Así que es importante que tú y yo creamos en este plan de rescate. Es por fe que somos salvos. Y aunque esta salvación, perdón. La técnica de ahora es dejarla que se canse. La técnica es dejarla que se canse. Nadar alrededor de ella. ¿Y quién se cansa primero, el rescatista o esa persona? Va con salvavidas. Va con salvavidas, ok. Pero la persona, la víctima, tiene que cansarse para entonces, ya cansada. ¿Por qué no dices eso en el libro? me va a poner a mí a explicar estos sistemas de rescate que yo no sé nadar, así que esta que está aquí ni se mete al agua por evitar una situación. No se te oye. No te oigo. No te oigo. Ok, aquí estoy. Ahora sí. Bueno, déjame encender la lámpara, la cámara. Es cortito, nada más que para cuando yo estudié por allá por 1980 y tanto, 70 y tanto, perdón, nosotros pues teníamos que aplicar la técnica de dejar fuera de combate, sacar fuera de combate a la víctima para poder entonces rescatarla. Pero la técnica moderna es que como el salvavidas va siempre preparado, tiene resistencia, si no tiene salvavidas, por lo menos, si no tiene el equipo para salvar, por lo menos tiene las condiciones para hacer su trabajo. Y él debe esperar con calma que la víctima se canse. Cuando ya la víctima no se mueve, que ya quedó agotada, entonces con dos dedos la agarra por lo que le quede de ropa, por el cuello, por una mano, y se la lleva tranquila nadando hasta la orilla y después la resucita. ¿Eh? No hay que matarse con ella, ni esforzarse, ni arriesgarse a recibir un golpe que entonces los dos necesiten ser rescatados. Exacto. Wow. Porque la persona está desesperada y en la desesperación ocurre lo mismo en el marco espiritual. La persona está desesperada y en la desesperación no se deja ayudar. Entonces uno tiene que saber, déjalo que se calme, que se tranquilice. Ya calmado, entonces uno le habla, le presenta la solución a su problema y él puede apreciarla con mejor disposición. Pero mientras él esté enojado, lleno de ira y demás, tú no le puedes hablar de Cristo. Tiene que esperar que él se calme. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Realmente es increíble, pero el plan de rescate de la niña Jessica creo que fue la más sencilla, porque la niña, por ser una bebé, estaba dispuesta a que la rescataran, así que ella no estaba poniendo ningún tipo de oposición. Y la Biblia nos invita a ser como niños, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y lo más importante
aquí en este plan de rescate que Dios ha diseñado para rescatarnos a nosotros es que hay dos elementos fundamentales. La primera es creer que Dios es Dios, que Él es nuestro Padre y que Él desea rescatarnos. Es más de lo que ha hecho no puede hacer, probándonos cuánto nos ama, haciendo un plan de rescate que puso en riesgo la vida del rescatista. Sí la puso en riesgo. Si Jesús hubiese fallado, si Jesús hubiese pecado, porque siendo hombre, Él estaba sujeto a las mismas tentaciones que nosotros. Si Él hubiese fallado, no hubiéramos tenido otro rescatista. No había más. No había. Eso en primer detalle. Y el segundo detalle es que Dios no nos puede salvar en contra de nuestra voluntad. Si tú y yo no deseamos ser rescatados, el Señor simplemente se aleja con mucho dolor, pero respeta nuestra voluntad. Y no hay nada más triste para un padre es ver que su hijo se aleja de él pensando que sabe lo que es mejor para su vida. Que el hijo se enrede en las redes de Satanás, valga la redundancia, que quede atrapado en esas redes y que no puede hacer absolutamente nada a menos que el hijo pida ayuda. Increíble. Y si no pide ayuda, le tocará al padre dejar que su hijo sufra las consecuencias de su elección. Qué difícil para nuestro Padre Celestial querer rescatar a sus hijos y que ellos no se dejen. Wow. Esta está dura, está difícil. Así que los que se salvan no subirán al cielo, ni serán exaltados en los lugares celestiales por un acto divino de predestinación. Más bien, la salvación de Dios se hace efectiva en nosotros cuando ejercemos la fe, cuando aceptamos y recibimos la salvación de Dios, permitiendo que el poder de Dios nos resucite, exalte nuestras vidas y nos capacite para vivir en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, un regalo que Dios nos da, el cual no merecemos. Somos salvos por fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esto se trata nuestra salvación, por fe y por gracia. Y entramos ahora en la lección de hoy, domingo, en otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y realmente yo digo yo, el Espíritu Santo me lo ponía en la cabeza, de cuál era nuestra situación antes del pecado y todo lo que se vive antes de conocer a Jesús es con base en un engaño. El enemigo de nuestras almas se ha encargado de que nosotros vivamos una vida de engaño. Y eso es lo que más molesta. Pero vamos a entrar en materia, no me quiero adelantar. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver cuál es la idea principal que el apóstol Pablo nos da sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y vamos a ver el proceso de rescate, lo que éramos antes y lo que somos después. Por eso fue que les puse la foto
de la bebé Jessica, como estaba antes y como está ahora. Pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que él, hablando, creo que es el Padre el que nos está hablando, nos dice cuál es su cuerpo, exacto, el Padre, porque él está orando al Padre. Pablo está orando al Padre. Y nos dice que el Padre nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del príncipe de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aquí estamos hablando de que cuando nosotros no cedemos nuestra voluntad a Dios, no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces por default estamos siendo dirigidos por el espíritu que es contra Dios. Y eso es lo que nos está diciendo estos dos versículos. Cuando Él nos dio vida a nosotros, nosotros estábamos en una condición desesperante. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos hasta la coronilla, como decimos en buen panameño. Estábamos en ese pozo, igual que la bebé Jessica, y no había quien nos rescatara. Andábamos, sí, andábamos, vivíamos, pensábamos que estábamos bien, estábamos viviendo la vida loca, conforme a la corriente de este mundo, conforme a los engaños que nos ha puesto el enemigo. Sí, son engaños. Las luces, el placer, las riquezas, todo es un engaño para que tú y yo no nos preparemos para lo que sí va a ser real, la vida eterna. Así que vivíamos en desobediencia a nuestro Padre Celestial, vivíamos en rebeldía a nuestro Padre, pero estábamos engañados. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales, y él se incluye, también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay, creo que en el libro, creo que es en el libro de Efesios, creo que es en el libro de Efesios en donde Pablo nos habla acerca de los hijos de ira versus los hijos de Dios. Pero ahora mismo no me acuerdo del texto. Pero estamos, voy a hacer la inclusión, el Espíritu Santo me está diciendo que haga la observación porque es importante, usted lee que es hijo de ira y usted se queda, bueno, ¿y esto qué es? Pero nosotros, cuando vivimos separados de Dios, nosotros estamos en rebelión contra Dios. Y por ende, somos hijos de ira. Y cuando estamos hablando de hijos de ira, lo veo, Efesios, hijos de ira. Ok, eso lo vamos a ver en otro momento, cuando entremos en detalle. Por ahora, estamos viendo dos tipos de hijos. Hijos desobedientes
e hijos obedientes. Lo voy a poner en términos prácticos. Los hijos desobedientes están airados contra su padre. Es más, están impregnados de la misma rebeldía de Lucifer contra Dios. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo contra él,